Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería que veamos esta aplicación que se llama Ley de Ohm, en donde, ¿no es cierto?, nos cuenta algo de la historia de lo que hizo este señor George Ohm, que él fue justamente el que ideó esta, esta fórmula, esta ley matemática y física, en donde hay una relación entre lo que es la magnitud, tensión, corriente y resistencia. Esta aplicación nos habla justamente de que es justamente la tensión. Dice que es una fuerza que empuja o impulsa los electrones de un material para que se muevan formando una corriente. Bien, de ahí que el voltaje o tensión también se lo llame fuerza electromotriz. De ahí el nombre electromotriz, es la fuerza que mueve los electrones. Mientras que la corriente eléctrica es el flujo de esas cargas eléctricas. ¿Ven? Las cargas eléctricas que pueden moverse y desplazarse a través de un conductor u otros materiales, ¿bien? Principalmente los conductores, porque son los materiales que mejor conducen la corriente eléctrica. Esas cargas eléctricas que se mueven se denominan electrones, ¿bien? Y la unidad es el ampere. La unidad de tensión es el voltaje, voltio, perdón, la unidad de voltaje es el voltio, la unidad de tensión es el voltio. Bien, aclarando que tensión, voltaje, fuerza electromotriz es todo lo mismo y justamente, como hemos dicho, la fuerza que empuja los electrones. Volviendo al tema de la corriente, la unidad es el ampere y tenemos corriente tanto alterna como continua, CA y DC o CC, ¿no es cierto? CC, corriente continua en castellano, DC en inglés, que significa direct current, y corriente alterna en castellano, CA o alternate current, que sería en inglés. La resistencia, cuya unidad es el ohm y se le suele escribir con el símbolo omega, letra griega omega, tomado del apellido de George Ohm. La resistencia es una propiedad que todos los materiales tienen, ya sean buenos conductores o malos conductores de la electricidad. Todos tienen cierta cantidad de resistencia eléctrica. No existe un conductor que sea perfecto. Los metales son los mejores conductores, entre ellos el cobre es el mejor conductor, y otros materiales como ser vidrio, goma, plásticos, son aislantes. Y hay un material muy particular que es el carbón, que, que si bien no es un metal, pero conduce bastante bien la corriente eléctrica. Y otros materiales llamados semiconductores que conducen la electricidad en ciertas condiciones, ya sean condiciones de temperatura o, por ejemplo, en la presencia de algún campo magnético o en la presencia de luz, que son otros tipos de materiales que podemos llegar a ver en la parte de electrónica. ¿Bien? Tenemos las tres magnitudes principales: tensión, corriente, resistencia. Con esas tres magnitudes podemos hacer cálculos con nuestra ley de Ohm. B y R es una forma de acordarnos la ley. Bien, en este triangulito, en donde vamos a leer la palabra BIR, B y R, donde tenemos tensión, intensidad y resistencia. Bien, si nosotros queremos calcular la tensión es I por R. Bien, los dos bloquecitos de abajo se multiplican. Entonces, si tenemos una corriente de 1 ampere y una resistencia de 1 ohm, vamos a tener una tensión de 1 voltio.
Si queremos calcular la intensidad, es V sobre R. Fíjense que vamos a hacer el cálculo entre B y R. Fíjense el bloquecito de arriba dividido el bloquecito de abajo. B sobre R. Bueno, una tensión de 2 voltios y una resistencia de 2 ohms. Vamos a tener una corriente de 1 ampere. Si queremos calcular la resistencia, fíjense que es el bloque de arriba dividido el bloque de abajo, B dividido I. Bueno, si tenemos un voltaje de 3 voltios y un amperaje de 3, vamos a tener una resistencia de 1 ohm. Bien. Es bastante útil esta aplicación, sobre todo para aprender, ¿bien? Cuando no estamos familiarizados todavía con el manejo de esta fórmula y esta regla mnemotécnica, pero fíjense, acordándonos de este triangulito, vamos a poder acordarnos de cómo se calcula cada una de las magnitudes que queremos determinar ahí. En la parte de cálculo. En relaciones, bueno, esto no lo hemos visto, pero justamente la propia ley en sí, la relación que existe entre voltaje, resistencia y corriente eléctrica. ¿Bien? La tensión es una fuerza que empuja las cargas eléctricas a moverse, pero la resistencia es como una fuerza. Fíjense, ahí tenemos los muñequitos estos que están acá representando cada una de las magnitudes. El voltaje trata de empujar la corriente, pero la resistencia se opone al paso de esa corriente eléctrica. Este señor George Ohm fue justamente el que estuvo estudiando esto de manera experimental y se dio cuenta de que sucede justamente esto en todos los materiales. Como hemos dicho, tanto que sean aislantes como que sean buenos conductores. La cuestión es que los buenos conductores tienen muy poca resistencia eléctrica, mientras que los malos conductores o los aislantes tienen una resistencia demasiado alta. Lo cual es bastante relativo porque ante una tensión que sea muy alta, por ejemplo, hablamos de los megavoltios, como puede ocurrir en un rayo, y cualquier elemento sobre el cual se descargue esa cantidad de corriente eléctrica movida por una tensión tan alta, no va a representar mucha resistencia y seguramente va a terminar destruyéndose. En la parte de simulación he intentado abrirla, pero no tiene buena resolución, no sé a qué se deberá, pero se ve una cosita muy chiquitita. ¿Bien? Que bueno, esa igual la podemos suplir a la parte de simulación con otra aplicación. Me interesaba que veamos esta de la ley de Ohm, en donde podemos hacer algunos cálculos, sobre todo ir familiarizándonos con esta ley. Bien, además de tener definiciones propias para cada una de las magnitudes. Bien, ya sabemos que para obtener tensión de una manera muy segura, bien, vamos a apelar a pilas o baterías. No hace falta irnos a lo que es la tensión de corriente alterna. ¿Bien? Las pilas o baterías es una tensión de corriente continua. Mientras que, por ejemplo, en todas las casas, ¿no es cierto?, tomando de un tomacorriente, vamos a obtener tensión de corriente alterna de 220 voltios, lo cual es ya un nivel peligroso. ¿Mm? Bueno,